el primer domingo del año y usted está en el mejor lugar. Nunca piense que el que tenía que estar se quedó en la casa. Usted eligió el mejor lugar. Porque siempre se nos pasa que dice, tendría que venir aquel. Y cuando a Jesús, que era ya bien changuito, muchachito, se lo perdieron, cuando lo encuentran dice, es necesario que en los negocios de mi Padre esté, porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces, cuando Dios está haciendo sus negocios, a usted le conviene estar. Hay que estar presente en los lugares donde Dios habla, porque todo lo que Dios va a hacer siempre va a ser precedido por una palabra. No hay fe si no hay palabra, y si no hay fe no hay nada de parte de Dios. Por lo tanto, hoy vamos a compartir esta palabra poderosa acá en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1, y juntos vamos a ir caminando en este episodio más de esta gran enseñanza que nos otorga este pueblo de Israel que caminaba por el desierto. ¿Se acuerdan? Dice, versículo 1, Éxodo 17. Toda la congregación partió del desierto por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Toda la congregación partió del desierto por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Diga conmigo Refidim. ¿Sabe que este pasaje ya de arranque me hace acordar a la vida nuestra? Recién hemos cantado que la vida es un camino que hay que andar, que somos caminantes de la vida, que necesitamos un compañero, un Dios que esté con nosotros, un Dios que le dé propósito a cada momento y evento de nuestra vida. Ahora, la palabra del Señor dice que por fe andamos. Significa que si usted es un hombre, una mujer de fe, usted va a andar, va a caminar, va a ir para adelante. O sea que si por fe andamos, sin fe no podemos hacer nada, no andamos, no caminamos, no conquistamos. La vida cristiana se trata no de pasado, sino de nuevos desafíos. Y qué buena oportunidad que tenemos en este domingo para plantear y enfocarnos en los nuevos propósitos y desafíos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero por fe andamos. Y la palabra del Señor dice que vamos de gloria en gloria. Vamos siempre para adelante. ¿Para dónde vamos? Siempre para adelante. El futuro siempre es promisorio, aunque el pasado haya sido bueno, pero la gloria postrera será mejor que la primera. Lo que viene hacia adelante es mucho mejor y es mucho más grande de lo que hemos vivido hasta ahora. Hay una gloria nueva que el Señor está preparando para que nosotros podamos caminar y desarrollar lo que el Señor ya pensó de antemano. Toda la congregación, el pueblo salió con esperanza, salió con sueños. Es un pueblo oprimido como usted y yo que hemos vivido en nuestras vidas situaciones, sobre todo como latinoamericanos, de tanto agobio, de tanta necesidad. Y de pronto se abre una oportunidad y eso trae esperanza a nuestras vidas. Es la idea de que lo que viene va a ser el cumplimiento de todo lo que hay en mi corazón. Ahora fíjense que ellos están caminando por un desierto que sería un breve periodo de tiempo. Antes que el Señor nos otorgue nuevas cosas, nos sigue probando en fidelidad, nos sigue probando en actitud. Y en medio del desierto, el Señor va caminando por las jornadas, en el día a día, meta tras meta, fidelidad tras fidelidad. Porque mi próximo escalón siempre va a ser hacia arriba si en el anterior he sido fiel. Porque la palabra del Señor dice, el que fue fiel en lo poco, no se va a depositar en uno, sino que el mismo Señor nos establece en lo mucho. Entonces mi peldaño de hoy, mi fidelidad de hoy, me está asegurando que mi senda es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces en ese breve periodo de tiempo, en esas jornadas, el Señor está amparando ese destino. Ahora, acá tengo un problema. Dice la palabra del Señor que ellos caminaban conforme al mandamiento de Jehová. Ellos salieron bajo una orden divina, no en su capricho ni en sus buenos proyectos. Salieron bajo una palabra del Señor. Y el cielo y la tierra puede pasar, pero la palabra del Señor se va a cumplir. ¿Cuántos creen en eso? Ahora,
el cumplimiento de la palabra está incubado en un camino de desierto, porque la palabra se trata de fe y no de vista. Se trata de lo que creo que el Señor va a hacer y no de lo que estoy padeciendo quizá en el tiempo presente. Y dice la palabra que ellos acamparon en Refidim. Háganse un poco la novela, la historia. Están saliendo de esclavitud. Están caminando no por la sala VIP de un aeropuerto, están por un desierto. Ellos van caminando bajo una palabra del Señor. Gracias, mi hermano. Están caminando bajo una palabra del Señor. Y si usted ve en letra pequeña en su Biblia, dice que Refidim era un lugar espacioso. Es como que venimos caminando, hay mucho calor, hay agobio y cansancio, pero se viene Refidim. Y Refidim es un lugar como un oasis en medio del desierto. Se podían refrescar, renovar fuerza, hacer un campamento, aunque sea por unas horas. Había que seguir por las jornadas caminando en el desierto. Pero acá encuentro en la palabra del Señor que termina el primer verso diciendo: y no había agua para que el pueblo bebiese. Y en este pasaje me veo mi propia historia y seguramente su propia historia también. Porque Refidim es un lugar donde estoy esperando lo mejor y me doy cuenta que cuando deseo lo mejor tengo lo peor. Cuando estaba ilusionado viene el tiempo de la desilusión. Que cuando yo estoy caminando en los caminos del Señor, que el Señor me dijo que me va a prosperar y me va a guiar a una buena tierra, encuentro que donde yo quería algo bueno, estoy encontrando algo no deseable. En esta mañana quiero hablarte que para seguir en pos de lo que el Señor tiene para tu vida, probablemente vas a tener que superar algo que se llama la desilusión. Cuando esperaste lo mejor de las personas, te fallaron. Pusiste tu esperanza. Tanta palabra que el Señor te habló y que de pronto estabas confiado y puedes caer en el riesgo que sientas que el Señor te ha defraudado, que algo no está conectando. Mis queridos, mi problema con este pasaje es el siguiente. Hay mucha gente que viene a pedir oración, consejería pastoral, paso al frente. Y están esperando que el Señor haga un milagro, que el Señor transforme lo que están viviendo. Y quiero decirte que muchas de esas personas jamás van a tener un milagro. No es un tema de oración, sino de obediencia. Porque lo que muchos siembran, eso también van a cosechar. Entonces muchas veces la desgracia que nos pasa en nuestra vida es una consecuencia de nuestras malas decisiones, nuestros malos caminos, obviamente de toda actitud de pecado en nuestra vida. Entonces a esa gente le tenés que decir: no puedo orarte porque no va a funcionar. Es consecuencia. Hay que llevarlos a Isaías, donde dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase. Entonces usted se vuelve y va a tener una consecuencia diferente. Pero el gran problema es que del pueblo de Dios caminamos bajo una palabra, adoramos al Señor, servimos al Señor, le creemos al Señor. Y algo que no concuerda es lo que estoy creyendo, lo que Dios plasmó en mi corazón, en mi interior, y lo que estoy viviendo ahora. ¿Cuántos siervos de Dios, fieles, creyentes, están viviendo por Refidim en su vida, donde quizá ni sus hijos se congregan, el matrimonio está tambaleando, las finanzas no funcionan, a nivel ministerial parece que las cosas no están caminando tan bien? La desilusión tarde o temprano va a venir en la vida de todos los hombres y las mujeres de fe. Por eso hablar de Refidim, hablar de nuestra realidad humana. No había agua para que el pueblo bebiese. Qué terrible esto, una situación. Ahora, verso 2 dice, es terrible: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua. Es increíble que las distintas situaciones negativas de nuestra vida producen una reacción. La gente estaba ilusionada, vienen a pasarla bien, no hay agua, y ¿qué viene después de la situación difícil? Viene la reacción de altercar. En nuestro español podríamos decir es malhumorarse, es buscar un culpable, es expresarse negativamente.
En estas incomodidades emocionales y espirituales vienen los chismes, las murmuraciones. ¿Por qué? Porque cuando la fe deja de funcionar o no entiende, entonces empieza a hablar la boca. Por la abundancia del corazón, habla la boca. Y si en el corazón hay tristeza, hay desilusión, empezamos a expresarnos negativamente. ¿Qué es lo primero que viene? La búsqueda de un culpable. Puede ser una persona, alguien me defraudó. Si es en un matrimonio, obviamente, si hay problemas, la mujer dice, mi esposo tiene la culpa. Y habla con el bruto y dice, no, es mi esposa que tiene la culpa. Y si no es la suegra, o si no, vaya a saber quién. Si hay problemas de iglesia, usted sabe quiénes son los culpables. Yo me pongo a pensar, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Por qué se le agarran con el pobre Moisés? El hombre le había dado alimento, el hombre jugó su pellejo, enfrentó al faraón, el hombre no quería liderar este pueblo, él decía, soy tartamudo, envíalo al otro. Se pone como un voluntario con poca voluntad, pero ahí estaba. Lo vieron caminar adelante, vieron las maravillas de Dios. ¿El problema de quién era? Era de Moisés. El problema era de todo, porque era todo el pueblo, toda la congregación que salió al desierto. Pero querido Refidim, la desilusión nos hace buscar culpables, Si usted anda mal es porque el sistema, el gobierno, su país, siempre tenemos esa palabra para echarle la culpa. Es tan viejo como el pecado. Eso es lo que estudian las conductas humanas, le llaman proyección. Es cuando alguien tiene un problema en sí mismo, pero no asume el problema, sino lo proyecta en el otro. Muchas veces lo que reaccionamos del otro es nuestro propio problema. Se lo dejo ahí dando vuelta. Es la tentación inconsciente de desviar hacia otro y hacia las circunstancias que nos rodean aquellas cosas o culpas que nosotros mismos deberíamos aceptar. En las proyecciones muchas veces transferimos nuestra culpa o responsabilidades propias a los demás. Pasa a veces con los muchachos. Espero que solamente sea algo de madurez joven. Pero a veces hay adultos que viven sin asumir sus propios compromisos. La gente viene a la iglesia buscando siempre solucionar sus problemas y dificultades. A mí me encanta el pasaje de los 4 amigos que rompieron el techo. Si no puede uno, lo vamos a hacer los otros. Y si hay dificultades, vamos a romper un techo, no importa. Hay que ir hasta Jesús. Y fue interesante que al final Jesús, como a muchos otros, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho. Esa es la iglesia que se viene. No es la iglesia que necesita 4 que hagan todo por él. Es la iglesia que tiene un verdadero encuentro con Jesús de sanidad. Soluciona su problemita, pero se hace cargo de sí mismo. Toma su lecho, su mochila, sus cosas y ahora se va caminando solo a la casa. Sin proyecciones, sin echar la culpa, pero en la desilusión siempre hay dependencia. La proyección puede ser culpar a la vida de un ser querido y muchas veces lo más lamentable, creo que lo que pasaba acá es que en la desilusión proyectamos nuestros problemas y terminamos resentidos con el mismo Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos salieron caminando bajo un mandamiento. Cuidado cuando Dios te dé una palabra. Cuidado cuando Dios te llamó, cuando te dio convicción en la palabra y le creíste, porque probablemente la palabra sea probada, pero el Señor prueba si estoy caminando y continuando en el desafío de la fe, creyendo fielmente. Wow. Ahora, para ir rápido, el verso 4. Dice así el verso 4. Entonces, claro, se imagina. Estaba este Moisés, todos se les viene en contra, todos le echan la culpa a él, lo hacen responsable. ¿Y el hombre qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el hombre? Entonces, dice la palabra, verso 4, clamó Moisés a Dios. ¿Qué hace usted en la desilusión? ¿Va a seguir echando las culpas? Hay algo que es totalmente negativo y absurdo, es hubiese hecho. Ya están las cosas. Obviamente, como dice mi esposa con el periódico del lunes, lo que pasó el fin de semana es más fácil entenderlo. Pero la vida hace que las cosas estén instaladas.
Muchas veces ocurren sucesos en el ministerio, en la familia, en la vida personal, donde ya tu vida no va a ser la misma. En el año 2012, después de hacer varios viajes misioneros, porque fuimos a la Argentina y de ahí nos movimos a Perú, nos movimos a Europa, nos movimos a Chile, siempre haciendo la obra del Señor. Pero tuve un punto donde mi salud se resintió y es una gran enseñanza para el ministerio. Me apasioné tanto, tenía que cumplir tantas las metas y servir al Señor que caí internado, preso de un estrés. A partir de ahí cambió mi sueño, mi salud, mi dieta. Había crecido, mi cuerpo me lo decía, pero mi mente decía, tenés 20 años. Y había que hacer una conexión más saludable. Hay cosas que marcan nuestras vidas no son iguales y ya está instalado. Ahora, querido, es importante qué hacer nosotros en nuestras desilusiones. Está la frase de los discípulos, dijeron, Señor, ¿a quién iremos? ¿Dónde vamos a buscar la respuesta? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. En tus refidines, en tus desilusiones, problemas de la índole que sea, no nos queda otra que buscar al Señor. Y muchas veces el Señor permite circunstancias para demostrarnos que somos limitados, finitos y tan humanos, y que Él sigue siendo Dios y teniendo el control, y que su palabra se va a cumplir, pase lo que me pase hoy en día, hagan lo que me estén haciendo, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. ¿A cuántos Dios le está hablando en esta mañana? Y el verso 5 dijo, y Dios dijo a Moisés. Nosotros oramos, yo creo que ya no es que oró este hombre, él clamó al Señor. Y no hay ninguna de nuestras oraciones que pasen inadvertida en el trono del Señor, porque el mismo Señor está intercediendo todos los días y a cada momento por nuestras vidas. Siempre el Señor oye nuestras oraciones. Pero hay un momento donde ya no es tiempo de orar, sino de escuchar. Diga escuchar. Porque oración es diálogo con Dios. Es una conexión. Es una respuesta a la oración de Jesús que dijo, venga a nosotros tu reino. En el reino, en lo que está en el cielo, no hay ningún problema. Ahí lo habita y lo maneja Dios. Pero nosotros estamos acá en la tierra, que está bajo el poder del maligno, y necesito conectarme con Dios, y necesito orar. Entonces tiene que haber un cielo-tierra que se conecte. Pero en un momento hablamos nosotros, abrimos nuestro corazón, le decimos al Señor cómo nos sentimos, pero en un momento Dios dice, cállese la boca, ahora voy a hablar yo. Y te voy a decir algo, muy fresquito desde mi corazón. Normalmente, la voz más determinante que escuchamos del Señor es en nuestros desiertos. Póngase a estudiar que el Señor habla más fuerte en un desierto que en un trono. En el desierto te abrí, en el desierto abriré nuevo camino. Estamos en el año 2018. Arrancamos ese año una hermosa visita. El hermano Eduardo González y Katia, que ustedes lo conocen, nos visitó. Yo estaba, y él se ríe hasta el día de hoy, en mi casa, pues vivo como afuera de la ciudad, en una finquita, algo así. Y estaba regando las florcitas como terapia antiestrés. Y aparece un carrito y un loco, haciendo escándalo ahí. El pastor Eduardo y Katia en el patio de mi casa. ¿Se acuerda cómo se llama mi ciudad? No se acuerda porque no la conoce nadie. Tandil. Había un hermano que cantaba con la guitarra y decía, Tandil pecador. Y mi papá le dice, no sea bruto, hermano, es Tambil pecador. La otra vuelta andaba por el Aldi y vi un jabón para lavar ropa, marca Tandil. Es todo lo que conocen acá de Tandil. Pero me aparece el pastor Eduardo. Ese año, y él creo que fue el primero que predicó, el Señor había contestado una palabra que nos dio con mi papá en Tarragona, España. Habíamos ido a Tarragona, España, ni sé a qué fui, pero me invitaron y había una ordenación pastoral, un amigo acá y allá. Creo que el Señor nos llevó para hablarnos. Mi papá ya tiene 89 años, mi mami tiene Alzheimer,
Casualmente creo que mañana ya mi mamá va a vivir a una residencia. Un momento muy doloroso, ver a los padres de uno envejecer con sus achaques cuando fueron todopoderosos, ¿no? Y estábamos con Sebastián allá y un hermano de Nueva York, un morenito, ascendencia hispana que no hablaba español, así que en perfecto inglés nos dio una palabra. Lo marca a Sebastián, mi papá, le dice: usted es un verdadero apóstol del Señor. Usted no necesita un título, nada, tiene un corazón apostólico. Y es cierto, un hombre que abrió obras, que fue padre espiritual, que creció con integridad, con testimonio. Ese es el orgullo de mi padre que yo llevo. Y le dice: usted tuvo un avivamiento muy grande en su iglesia. Y yo doy fe de eso. Yo era pequeñito, la casa pastoral normalmente antes era al lado del templo o arriba del templo. Y venían los endemoniados de madrugada, venían los que estaban locos de la cabeza, mal emocional. Un avivamiento, yo vi una iglesia dinámica. Y él le dice: y usted ha estado bombeando, ¿me hago entender? Saliendo agua, pero ya esa fuente se ha secado. Me mira a mí y dice: el Señor te ha movido, no por ser su hijo, sino por ser siervo del Señor. Y te veo con tu esposa en el mismo lugar haciendo lo mismo y no está saliendo agua. Pero prepárense porque viene un nuevo avivamiento en la ciudad y empieza a salir el agua. Y remata la palabra profética diciendo: y no van a estar en el viejo lugarcito histórico que ustedes tienen, sino que el Señor tiene algo extremadamente grande, va a ser un milagro. Y le creímos, nos volvimos. Claro, cuando uno tiene la palabra, uno se va al realtor, a la inmobiliaria, diciendo: dame, a ver, esta, porque Dios me dio una palabra, y no se te cae un peso, un colón, o lo que usted quiera llamarle. Y yo volvía tan frustrado, vivía mi propio refidín. ¿Cómo que Dios me habló? El Señor fue tan claro, le creímos. Y bueno, tantas cosas pasaron que a la larga el Señor nos mostró milagros de provisión, milagros. Usted sabe que acá hay milagros, pero en Latino y Sudamérica tienen que ser recontra milagros las cosas. No hay crédito, no hay nada. O sea, lo que más te conviene es tener fe, por lo menos tenemos algo. Y le creímos al Señor. Yo lo he visto, alguna vez le voy a contar un testimonio, porque yo un día dije al Señor, dije varias cosas interesantes y algunas estupideces también le dije al Señor, como decirle: para mis padres es muy fácil orar por sanidad, porque el Señor los sanó de cáncer, porque esto, yo ni nunca estuve enfermo. Es una estupidez que hay enfermo. ¿Querés conocer la sanidad? Vas a estar enfermo. Y el Señor nos mostró milagros porque le dije: yo quiero ver tus milagros. Y yo los vi. Hoy estamos ya a pocas cuotas pagos de comprarte un predio que hoy sale, me da hasta vergüenza decirle en dólares lo que sale. Es imposible para nosotros, posible para Dios. Cuando nosotros compramos, entramos al warehouse ese que andaban las ratas. Es más, un murciélago tipo Batman se me puso acá, movía algo ahí. ¡Oh! Pero eso quedó como un teatro, un auditorio, lo usa el municipio, está abierto a la ciudad. El conservatorio de nuestra ciudad tuvo un problema con el edificio. ¿A dónde creen que fueron? Fueron a nuestro lugar a dar clases, vino la prensa, la cámara. Dios nos había dado una palabra para la ciudad. La palabra de Dios se cumple por un techo de un lugar que se viene abajo. Viene la inauguración, vino el pastor Eduardo, predicó, predio grande. Yo pensé después de eso que me iban a sacar en andas por el patio de la iglesia a la ciudad, diciendo: qué gran pastor, cómo Dios cumple su palabra con él. Vinieron las críticas, gente se fue de la iglesia, se empezaron a levantar argumentos. Fue nuestro peor desierto. Mire que dejar acá en Holly Springs, estábamos en Cary cuando nos tuvimos que ir. El Señor cambió en la brújula el sentido, tuvimos que dejarlo todo. Teníamos la casa, las bebés, los 2 carritos que acá es normal. En mi pueblo 2 autos no puedo tener. Pero ese año fue un masazo. ¿Y sabe qué hicimos? Buscar al Señor y nos vinimos a Oklahoma. Por eso vinimos. Llamado que había, nos tirábamos ahí al altar y el Señor venía hablando y hablando y hablando. Querido, en tu peor desierto, el Señor te va a hablar, porque no te va a dejar en el desierto.
pero en el desierto nos prueba. Y el refidín a veces nos hace muy bien, porque dejamos de confiar en nosotros y empezamos a conocer al Dios que nos envía siempre desde el desierto para la gloria de Dios. Por eso Dios comienza a hablar. Yo no sé en qué situación está, pero ahí Dios te quiere hablar. El plan de Dios va a seguir vigente. El refidín no puede abortar tu ánimo, tus propósitos. El refidín es un tiempo especial para ir a la presencia del Señor, para enamorarte y escuchar nuevamente la dulce voz del Espíritu Santo. Por eso tenga fe de que usted nunca va a quedar en ese lugar y va a escuchar una voz que le va a levantar y lo va a reenfocar. Amén. Y quiero ir terminando esto antes que ustedes terminen conmigo. Hay 4 cosas que el Señor siempre ministra a mi corazón para reenfocarme en mi refidín, en mis desilusiones. Quizá en su vida está en desilusión, quizá la iglesia, quizá tu ministerio. Pero hay 4 cosas que Dios le dice. Es como que Dios le dice: yo voy a hacer la obra, yo voy a cumplir mi palabra. Pero tenés que hacer 4 cosas, son 4 actitudes para que yo haga el milagro en tu vida. ¿Cuántos quieren un milagro? Por más que esté donde esté. Miren, para ir rapidito, la primera que Dios le dice, la primera cosa que Dios le dice, versículo 5, y Dios dijo a Moisés, número 1, le dijo: pasa delante del pueblo. Mejor dicho, le dijo, pasa delante del pueblo, correcto. Y en un sentido más nuestro, más casero, más entendible, Dios le está diciendo: ocupa tu lugar, pasa delante del pueblo, ocupa tu lugar. El lugar de Moisés no era el final, era el líder, el que tenía que estar al frente del asunto. Él tenía que estar liderando todo este proyecto de Dios. Y Dios le dice: pasa delante del pueblo, ocupa tu lugar. ¿Sabe por qué se lo tiene que decir? Porque la desilusión nos afecta emocionalmente y toca nuestra voluntad y se toca nuestro ánimo. Cuando usted está en desilusión, usted deja de ocupar los lugares que el Señor le ha asignado para su propia vida. No tiene ánimo para trabajar ni para buscar el trabajo. No tiene ánimo para servir. Si el matrimonio está quebrándose, la familia está quebrándose, usted deja de ocupar los lugares que el Señor le asignó para su propia vida. Moisés tuvo un momento de clamor al Señor, pero el Señor le dice: ahora se me levanta y ocupa el lugar que usted tiene que ocupar. El Señor te dice: si sos padre, sé padre en todas. Si eres pastor, sé pastor. Si el Señor te ha levantado como ministro, empiece a ministrar en el lugar que el Señor le ha otorgado. No dependa del hombre. No dependa de circunstancias. Usted se tiene que levantar y en fidelidad, sienta lo que sienta, usted tiene que ocupar el lugar que Dios le asignó. La iglesia no está siendo llamada por hombres. La iglesia tiene un lugar en este mundo y pase lo que pase, nunca debe dejar de brillar, porque la iglesia no es para estar escondido bajo el almud, sino para que brille en toda la ciudad. Es los lugares que el Señor nos ha asignado para seguir funcionando en su reino. ¿Cuántos dicen amén? Ocupe su lugar como marido, como pastor, como siervo, como empleado, como liderando los proyectos que el Señor le ha dado para que usted los ocupe, aunque esté en desilusión. La segunda cosa, Dios le dice, Moisés en segundo lugar: toma contigo a los ancianos de Israel. Toma contigo a los ancianos de Israel. En un lenguaje sencillo, el Señor le dice: rodéate de buena gente. Toma contigo los ancianos, la gente idónea que necesites que en este tiempo te estén influenciando. Ahí estaba un joven que creyó en el Señor y se hizo viejo como todos, hermanos, pasando el tiempo. Sin embargo, él subió a ver una tierra con otros 10 compañeros que no le sirvieron para nada. Eran opinadores, eran carnales, eran ventajeros. Sin embargo, a él le valió uno de fe
que tenga al lado. Él se rodeó de la gente correcta. Y para un Caleb le bastó tener un buen Josué. Y dijo, y ahora vamos, subamos juntos y conquistemos. Si usted quiere salir de su refidim, de su desilusión, empiece a pedirle al Espíritu Santo que le ayude a revisar qué gente tiene al lado, qué influencia tiene al lado. Y va a ver que el Señor empieza a hacer todo un movimiento. Y hay gente que es buena gente, pero no te suma en tu propósito. Y muchas veces, por quedar bien, por afecto, quedamos comprometidos a esos yugos desiguales dentro del reino del Señor que no están sumándonos en el propósito. Hay mucha gente que ya tiene que estar fuera de tu agenda. Hay café, hay matecitos, hay comiditas, hay visitas en las casas que ya lo único que hacen es hacerte perder el tiempo y nunca te vas a levantar. Porque los espíritus parecidos se van identificando y se van conectando. Si usted tiene gente chismosa alrededor, termina un chismoso. Paremos con esos versos que decimos, te cuento esto para orar. El chisme no se ora. La murmuración no se ora. Se la corta y dice, ve y arregla con tu hermano. Salmo 1 dice el secreto de decir, no bienaventurado, 3 veces feliz, que decimos, no. Hay una palabra en griego que te dice afortunado. La gente del mundo dice, este tipo tiene buena suerte. El bienaventurado es el que tiene el favor y la gracia de Dios. Está bueno para predicarlo eso, pero fíjense que dice que no anduvo en el consejo del mal. Si usted quiere ser como árbol que dé fruto, guarda con los consejos. Guarda con quien abre su corazón. Guarda con los que tienen el número en el WhatsApp. Revise su agenda. No funcione por sentimientos ni emociones, sino por propósito y con gente de propósito. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa? Si usted se sienta es porque va a perder tiempo. No se siente en cualquier silla. Ay, hermano, pero voy a pasar por maleducado, pero educado con el Señor. Si alguno viene a tu casa y no trae tu doctrina, ni le digas bienvenido. Vas a pasar por maleducado, pero el Señor dice, tu casa va a estar limpia, tu corazón va a estar limpio. Porque si usted quiere milagro, el Señor no usa milagros del chisme, desde la queja, la murmuración, sino cuando hay gente de propósito. Esos ancianos de Israel son gente de autoridad, gente de palabra, gente de experiencia con Dios, donde uno puede compartir y abrir sus corazones. Amén. ¿Todavía Dios le sigue hablando? Amén. Mire que mi agenda cada vez más chiquitita. Cumplí 50 años, dijo, en mi segunda parte lo vamos a hacer de otra manera. En serio le digo. El Espíritu Santo ordena nuestra vida, ordena nuestra casa. Número 3, dice, y toma la vara con la que golpeaste el río. ¿Qué debe haber pasado en Refidim? Se le perdió la guitarra, hermanos. Se le perdió la Biblia. Se le perdió la oración, la intercesión. Se olvidó del llamado. Se olvidó que un día era un don nadie, que para variar estaba en un desierto, que el Señor se manifestó y de la nada, siendo un nadie, le dijo, toma esa vara. Y con lo despreciado, con lo inútil, con lo que no era productivo, el Señor hizo una herramienta donde a través de ella Él vio las portentosas obras que el Señor hizo. Cuando iba a abrir un desierto no le dijo, toma tu educación, toma tus títulos, toma tus propiedades. Dijo, toma la vara. Y así como dijimos que la desilusión hace que dejemos de ocupar los lugares que el Señor nos otorgó y no el hombre, que empezamos a tocar las puertas de la gente no conveniente y que necesitamos rodearnos y renovar el círculo de influencia. También la desilusión hace que dejemos de hacer las cosas que el Señor nos mandó a hacer, donde vimos su poderosa mano en nuestra vida. Ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Este es un tiempo donde Cristo viene en los tiempos acotados. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todo, no queriendo que nadie se pierda. En los 70 teníamos miedo. Gigi Ávila decía, Cristo viene. Yo era pequeñito y decía, uno estará durmiendo, dos estarán durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado. Dormía con un ojo, digo, ¿y si me quedo? Pasaron los 70, Cristo no vino. En los 80 vinimos con Marcos Huy, empezamos con la alabanza, nos olvidamos que Cristo viene.
abra el periódico y dígame si Cristo no viene. Y cuando nos acercamos al Apocalipsis, terminamos al final de la Biblia y dice, el que se santifica, santifíquese. ¿Qué más? ¿Cuántos mensajes vamos a necesitar para hacer la misión, para consagrarnos? Hay que definirnos. Y es tiempo que si vamos a servir al Señor, y incluya su casa. Para mí esto es una foto, que yo esté sirviendo al Señor con mis hijas, porque yo lo sirvo al Señor, pero necesito la casa. Es yo y mi casa que vamos a servir al Señor. Toma aquello que te dio éxito, vuelva al ayuno, vuelva a la oración, vuelva a la evangelización, vuelva al servicio, vuelva a trabajar en unidad, erradique esa ofensa, llévala a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, y empieza a hacer lo que el Señor quiere que usted haga para este tiempo, para ver la mano del Señor. Y la cuarta, que es cortita, tiene 2 letras, dice, y ve, no de mirar, sino de levantarse y hacer obras de fe. Es empieza ya. Empieza ya. Todo lo sabemos, todo lo queremos, todo lo entendemos, pero el Señor dice es 2020. En todos los portales de internet las iglesias dicen el año de la visión perfecta. ¿Cuánto escucharon la visión perfecta? Yo la creo. Ahora, una visión sin una actitud y sin una acción de fe, usted se quedó con un sueño. Entonces todos sueñan que Dios va a hacer. No, Dios te dice agarra la vara, levantate, caminá. Es que Señor, tú me dijiste que deje mi tierra, mi parentela, me llevaste a lo peor y me dijiste todo lo que alcancen a ver tus ojos será tuyo. Sí, muy bien. Y después que le dijo, camina como viendo al invisible. Querido, Dios lo hizo todo, pero ahora quiere que tú empieces a hacer lo que tienes que hacer ahora. Basta de cambiar de año y decir, esta es mi lista de sueños. Viva el sueño de Dios, pero levántese en el nombre del Señor y empiece a ir para adelante. Póngase de pie. Dios le sigue hablando todavía. El Señor, muchas veces nuestras desilusiones, nuestros refidim, el Señor lo que todavía quiere hacer es ministrar nuestras vidas. Cuando usted dice, yo ya lo conozco al Señor, el Señor dice, recién empiezas a conocerme. Y el Señor te lleva al desierto y a la desilusión y al lugar donde empiezas a desconfiar de la palabra y donde dice, ¿dónde está Dios? Y la gente te agolpa y te pide y te presiona, te demanda. Y uno está solamente en la presencia del Señor, pero el Señor te dice, ocupa tu lugar, rodéate de buena gente, vuelve a hacer las cosas que tienes que hacer, pero hazlo ahora. ¿Y sabe cuál fue la promesa? Y he aquí, dice el Señor, yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. Si usted en este arranque de año le dice, Señor, yo quiero alinear mi vida, yo quiero reenfocar mi vida, está todo bien, creo tu palabra, pero hay algo que tengo que cambiar para que las cosas cambien. El Señor dice, entonces yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. Lo cantamos en la menor toda la vida. ¿Sabe qué es la peña de Oreb? El tipo, la imagen de la cruz de Cristo. Él es la roca, pero una roca del cual emana la vida. Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, dando la respuesta a todo lo que el pecado, el enemigo, le fue defraudando al hombre, le fue quitando al hombre. Ahí en la cruz, en el madero, el Señor clavó todas nuestras infidelidades. Él recuperó el poder que Satanás le había robado al hombre acá en la tierra. Y sabe que este es tiempo de volver a la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Es volver a los orígenes. Es volver al lugar cero, al punto cero, milla cero, kilómetro cero, para volver a tener un nuevo encuentro con el Señor. Es volver a los orígenes. Iglesia, es tiempo de volver a los orígenes. Jesús dijo, yo edificaré
mi iglesia, y ustedes son simples ayudantes y constructores, pero la piedra, el constructor por excelencia es el Señor. La iglesia del Señor tiene que volver al origen, que es la cruz, que tiene que ver con el mandato de envío del Señor Jesús. La iglesia no la pueden determinar los hombres, te lo digo en el nombre del Señor. A la iglesia no la pueden determinar nuestras equivocaciones, nuestras infidelidades, nuestra falta de fidelidad al Señor en el caminar. La iglesia tiene que volver a la cruz. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y nadie, ni siquiera las puertas del infierno van a prevalecer. Es volver a los orígenes, no quedarse en el refidín de la enfermedad. En esa peña de Oreb, en esa cruz de Cristo, el Señor dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Si el refidín te encontró enfermo y la palabra del Señor dice: yo soy Jehová tu sanador, usted tiene que volver al origen, decir: Señor, yo reclamo mi sanidad. Yo voy a la roca de Oreb, yo quiero ir a golpear, a hacer algo. El Señor dice: ve a la roca de Oreb y la golpearás. Es tiempo que no espere, sino que haga algo. Golpee la puerta para que el Señor la abra. Llame para que lo atiendan. Pidan para que se lo dé. Es tiempo de volver a nuestros orígenes y no permitir que el hombre determine nuestros ministerios, nuestras iglesias, nuestra salud, nuestra vida familiar. No puede el familiar, no puede. La palabra del Señor dice: porque no se levantará el impío en la congregación del justo. No hay impío que pueda determinar nuestras vidas. Tu finanza no la maneja ni un presidente, ni un banco mundial. No la maneja ni siquiera tu jefe. La maneja el Señor, porque en los orígenes el Señor dice: te voy a bendecir. Es tiempo de volver al corazón aquel que te ha llamado, no aquellos que te han defraudado. Porque el Espíritu Santo te ha dado un ministerio irrevocable. No te llamó el hombre, no te trajo el hombre, no te sufragó el hombre. Fue Dios el que te llamó y te dijo: camina, yo estaré contigo. Y si Dios está conmigo, yo no necesito nada. Es tiempo de volver a la roca de Oreb. Es el lugar de los milagros. Y hoy podemos empezar, antes de terminar, a creer en un milagro del Señor. El Señor todavía sana, hermano. El Señor todavía defiende tus causas para avergonzar a los que se levantan contra tu vida. El Señor quiere milagros de provisión cuando le sos fiel al Señor. Hay milagros del Señor. Es tiempo de volver a esa roca de Oreb, porque saldrá agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así. Pregunta: ¿lo harás así? ¿Te animas así?